contexto. Aquí, como ya es costumbre, grabando desde nuestras casas, hoy en ausencia de Julio Ortega, quien está en otros menesteres, y vamos a hablar sobre un tema que nos afecta a todos, un tema que la verdad es que nos ha tenido muy preocupados y afectados en los últimos días, principalmente en las últimas noches, y es el incendio que estuvo constantemente vivo en el vertedero de Duquesa. La verdad es que durante las noches teníamos unas humaredas en toda una parte de la ciudad capital, en la parte noreste, y esto nos afectó muchísimo, muchas personas con alergias que no sabían qué hacer, nos imaginamos las personas que viven alrededor de este vertedero, y no solamente la humareda fue el problema, sino que hubo problemas entrando los camiones al vertedero de Duquesa y todo lo que esto conlleva. No es nuevo este problema, vimos que en el 2017 tuvimos fuertes, vamos a decir, no solamente otra vez incendios, sino fuertes pugnas y controversias respecto a todo lo que tenía que ver con el vertedero, desde su propiedad, su operación, su modo de operación y estos incendios que se provocan pues por la combustión de la basura y del gas metano de las materias orgánicas que se vierten en este vertedero. Para hablar sobre este tema hemos invitado hoy a una persona conocedora del asunto que en la elección pasada fue candidato municipal al alcalde de la ciudad capital por el país. Él es el representante del movimiento El País que Queremos y fue como candidato a alcalde por Alianza País. Nos estamos refiriendo a Bartolomé Pujals. Bartolomé, bienvenido. Muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. Y bueno, esperando que nos podamos ver pronto en el set. Y saludos a Julio, de donde quiera que nos esté viendo. Así es. Esperamos vernos pronto contigo, con todos nuestros invitados y con ustedes amigos también, que todos podamos volver a la normalidad lo más pronto posible. Bartolomé, este tema del vertedero de Duquesa es un tema recurrente. Tengo años escuchando este problema. Sabemos que todo esto se remonta, podríamos decir, casi desde sus inicios. Tengo entendido incluso que este era un terreno que el presidente entonces, Joaquín Balaguer, se dio al CEA para vertir ahí todos los desechos sólidos de en aquella época todo lo que era el Santo Domingo, que comprendía el Gran Santo Domingo de hoy. Era una propiedad del gobierno, después hubo tanta controversia, como dije, en el 2017 con incendios y pugilatos entre que estos terrenos no eran ya del gobierno. No entendí muy bien cómo pasó esto y todo lo que se deriva, que se dice que nosotros los dominicanos pagamos una cuota muy pequeña por la recogida de basura y que con esta cuota nunca se va a resolver este problema. ¿Cuál es la verdad del asunto? ¿Cómo se puede resolver? Otra cosa que yo digo es que si no se puede hacer una gran inversión, también yo me pregunto cuánto se invierte en apagar cada uno de estos fuegos una vez ocurren. De manera que el problema es muy complejo. ¿Cuál es tu visión del problema, Bartolomé? Mira, como tal y como tú has dicho, Duquesa es uno de esos cadáveres que tenemos en el armario que cada cierto tiempo los humos que salen de allí nos lo recuerdan. Y yo quiero apuntar tres cuestiones para entender primero el problema. Lo primero es que el problema de Duquesa no es un problema técnico, es un problema político. Cuando digo que no es un problema técnico, no es un problema que tenga que ver con un problema de que falten técnicos, de que falten estudios, de que falten recursos, de que sea un problema fundamentalmente de gestión, sino que es un problema político en función de las responsabilidades de quienes en los últimos 20 años han desarrollado un modelo frente a los residuos sólidos, frente a la basura, que ve la basura como un problema y no como una oportunidad. Como segundo punto, esto tiene que ver con un modelo de desarrollo que es insostenible. Yo decía mucho en la candidatura, en el marco de la campaña, que los problemas de la ciudad de Santo Domingo son el resultado de malas políticas que se implementaron hace 20 años, porque las ciudades se organizan a 20 años.
hay que entender que si bien el Duquesa comenzó en el 1990, a partir del año 2000, es decir, justo hace 20 años, hubo un proceso de, primero, fragmentación del territorio de la provincia de Santo Domingo, que antes era un solo municipio que comprendía tanto el Distrito Nacional como todos los municipios periféricos y se dividió en varios municipios. Y ahí el problema de la disposición final de los residuos sólidos no se resolvió. ¿Por qué? Porque entraban en juego varios incumbentes con igual nivel de competencia frente a sus territorios y que dejaba ese problema en este caso, a la suerte de la posibilidad de generar acuerdos o no. Antes no habían problemas tan concretos porque el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo era regida por un solo alcalde. Ahora tenemos que entender que en el Gran Santo Domingo convergen 8 municipios y 4 distritos municipales. Entonces, estamos hablando de que hay 12 personas que inciden en la gestión de los residuos sólidos en un territorio bastante amplio. Y el tercer elemento de que esto es un tema de que no se va a resolver con acciones individuales, sino con políticas públicas, es decir, con acciones colectivas. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Que el problema de los residuos sólidos del Distrito Nacional está íntimamente relacionado con los municipios periféricos del Gran Santo Domingo. Fíjate que antes tú podías escuchar el problema de Duquesa, pero decía, bueno, es un problema de Santo Domingo Norte. Fíjate que no, porque cuando Duquesa se prende, entonces nosotros también sufrimos la humareda que sale de allí. Con el problema de que en el caso del Distrito Nacional nosotros no tenemos espacio hacia dónde crecer y por tanto no tenemos espacio para crear un relleno sanitario o una planta de tratamiento de residuos sólidos. Es decir, que la disposición final de nuestra basura está íntimamente vinculada a la posibilidad de acuerdos que tengamos nosotros con el Gran Santo Domingo. Lo mismo pasa con el tránsito. Nosotros no podemos resolver ningún problema del Distrito Nacional si no es entendiéndolo con los municipios que nos rodean, que son los que alimentan en gran medida también la oferta y la demanda en nuestro territorio. Nosotros dijimos que en este momento era la oportunidad para generar un gran acuerdo por una nueva mancomunidad. Una mancomunidad que articule a todos estos municipios y todos estos distritos municipales para en un tema tan fundamental como el manejo de los residuos sólidos podamos tener un gran acuerdo para tener una planta de tratamiento de residuos sólidos que sea coadministrada y cogestionada. ¿Esto qué implica? Que tomemos una decisión como ciudad en torno a lo que vamos a hacer con la basura. Porque hemos visto, por ejemplo, y yo lo saludo y lo apoyo, muchas iniciativas para que tú, por ejemplo, recicles en tu casa, hagas compostajes, clasifica la basura, pero de nada sirve esto si al final, en el momento de la disposición final de los residuos sólidos, todo esto se va a mezclar y no se va a generar una cultura de aprovechamiento. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que el alcalde del Distrito Nacional, por la alcaldesa en este caso, por el peso político y económico que tiene, es quien está llamado a liderar este proceso y a sentar en una mesa a todos los alcaldes del Gran Santo Domingo para ponernos de acuerdo en torno a qué vamos a hacer con este residuo sólido, para que unifiquemos recursos técnicos y recursos económicos. Porque lo que hemos dicho es que quien ha sido parte del problema, no es verdad que va a ser parte de la solución. Hay una comisión de alto nivel que se creó, ciertamente, para el cierre técnico del vertedero de Duquesa. Una comisión que está encabezada por el Ministerio de la Presidencia, es decir, por el gobierno central. Esta es la famosa comisión de la Presidencia de reestructuración de Duquesa. Exacto, para el cierre técnico, que dicho sea de paso, es una comisión que recibió en el 2018 $1 millón para comenzar el proceso de cierre técnico del vertedero. ¿Y qué pasó con el $1 millón? No, todo sigue igual, no ha habido rendición de cuentas y fíjate lo que está ocurriendo, que no ha pasado nada. Pero ¿qué pasa? En esa comisión también están las alcaldías del Gran Santo Domingo. Pero ¿cómo esas alcaldías concurren a esa comisión? De forma separada. Es decir, no con una posición de bloque, no con una posición unificada. Y lo que nosotros hemos dicho es que la necesidad de que haya una articulación por una nueva mancomunidad que no esté narigoneada por el gobierno central, sino que descentralice el poder, como lo quiso Juan Pablo Duarte cuando hablaba del poder municipal, para poder nosotros tener una mayor representación de nuestros ciudadanos en nuestro territorio frente al gobierno central. Eso yo creo que es una de las cosas fundamentales para poder resolver esto. Y hay que decir
que hay una gran oportunidad porque luego de las elecciones municipales, te doy unos datos, de 8 municipios que convergen en el Gran Santo Domingo, hoy día hay 6 municipios de estos que están en manos del PRM. De los 4 municipios más importantes, 3 están en manos del PRM, el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Pero ¿qué pasa? Hay 4 distritos municipales. De esos 4 distritos municipales, hay 3 que están en manos del PRM. Es decir, hay una mayoría determinante para poder articular ese proyecto, ese gran acuerdo por una nueva mancomunidad que implique que tomemos una decisión para que comencemos a ver la basura como una oportunidad para generar riquezas y no como un problema. Pero eso implica que los actores le pongan ya término a un modelo que ha beneficiado históricamente a muchos, a grupitos, a muchos políticos, expolíticos, empresarios que se benefician de que la basura se siga administrando como está ocurriendo hoy. ¿Quiénes son esos grupos privados, empresariales, políticos que se benefician? ¿Y tú crees que esto ha sido una traba para un desarrollo realmente efectivo? Mira, lo primero que hay que recordar es que los terrenos de Duquesa están en medio de una litis judicial. ¿Por qué? Porque hubo una empresa, en este caso una empresa llamada La Jun, sí, que falsificó unos contratos y unos documentos para hacerse de esos terrenos. Un contrato que no pasó por el Congreso. Falsificados, que no correcto, eran... correcto. Mira, hay certificaciones de que esos contratos no pasaron por el Congreso. De que, por ejemplo, se habla de que el día que se vendió, se realizó la sesión en el Congreso, sábado, ¿no? Era sábado y que ni siquiera se produjo sesión en ese día. Sí. Y, ¿qué pasó? Hubo un proceso judicial que la jurisdicción inmobiliaria tuvo que desestimar porque el Estado Dominicano no mandó a nadie a representarlo, es decir, por falta de interés. Entonces, ha habido una gran complicidad del poder político. Pero vamos por partes. Si estos documentos ya se comprobó que son falsificados, que ni siquiera la fecha coincide cuando hubo sesión en el Congreso, que fue sábado, que se comprobó que las firmas eran falsas, que el día que se aprobaron no había sesión, que el gobierno al reclamar no se presentó. Tú como abogados, entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Porque yo no entiendo muy bien si todo está claro, ¿por qué no se procede? Bueno, porque si bien existen los elementos de prueba para demostrar que realmente fue fraudulenta la transferencia de esos terrenos, hay un tribunal que tiene que declararlo. Y el Estado Dominicano es quien tiene que impulsar esto. Un tribunal no lo puede hacer, en este caso el gobierno. Un tribunal no puede, de manera oficiosa, es decir, sin que nadie se lo solicite hacerlo. Porque cuando lo solicitó, el Estado no mantuvo el interés en el proceso y por tanto tuvo que el proceso archivarse, por ponértelo de un ejemplo. ¿Qué ocurre? Hoy existe una demanda arbitral ante tribunales internacionales que impulsó la JUN, que pudiera provocar que el Estado Dominicano sea condenado por $300 millones por el Estado Dominicano no haber hecho lo que tenía que hacer en la defensa de esos terrenos. Entonces volvamos hacia atrás de nuevo. Todos nosotros hemos sido demandados en tribunales internacionales por un supuesto incumplimiento con la empresa La JUN, de los cuales nosotros también estamos reclamando de que esos títulos no fueron realmente vendidos a La JUN, por lo tanto no son fidedignos, no son creíbles. Entonces esos tribunales internacionales, claro, ¿cómo se maneja entonces esto? Si hay papeles falsos. No, porque en este caso, el tribunal arbitral, porque son las limitaciones que también tiene el derecho, tenía que haberse producido una sentencia de la jurisdicción inmobiliaria de aquí que dijera que ese título es falso. Lo que existen son pruebas que demuestran que ese título es falso, pero el tribunal no pudo emitir esa decisión porque como el Estado no mantuvo el interés en el proceso, tuvo que desestimarlo. Entonces, frente a los tribunales arbitrales, lo que ocurre es, y lo que sucede es, que los tribunales arbitrales solamente no van a ver los documentos del Congreso, ni mucho menos, lo que van a ver el título. Y para los tribunales, y al día de hoy, existe un título, lamentablemente, que dice que la JUN es dueña de ese terreno.
Si realmente fuesen Un falsos esos títulos título y hasta cupiera, que ¿verdad? debe ser anulado. Pero los que lo hicieron y los que dejaron de ir al tribunal no tendrían un proceso penal para ellos porque están exponiendo al país a una Claro que pena sí, claro que sí. económica, a un Totalmente. bochorno terrible. ¿Cuál es la pena para estas personas? Totalmente. Comprometen su responsabilidad civil, penal y administrativa, fruto de esta situación en la que colocan al Estado Dominicano y fundamentalmente a nosotros, que somos que pagamos los impuestos que lo sustentan. Claro. Por eso, lo que quiero plantear es que aquí ha habido un modelo que ha sido reproducido de un partido a otro. Yo te pongo un ejemplo. He hablado de la necesidad de que tomemos una decisión como ciudad de qué vamos a hacer con nuestros residuos sólidos. Ahora mismo, fíjate cómo estamos con este tema del vertedero de Duquesa. Ha habido un cambio en las administraciones municipales en donde, como te he dicho, en los principales ayuntamientos del Gran Santo Domingo, hoy han pasado de manos de la oposición, en este caso al Partido Revolucionario Moderno. El año pasado, en el 2019, a mediados del 2019, la alcaldía saliente, encabezada por David Collado, suscribió una renovación de los contratos de recogida de basura que atan a la ciudad hasta el año 2023 a este modelo que ve la basura como un problema y no como una oportunidad. Es decir, fíjate cómo hay una reproducción del mismo modelo uno tras otro. Ahora, las compañías que resultaron beneficiarias de esta renovación del contrato son compañías, Mónica, que tienen contratos desde el año 2006. Es decir, y en el año 2006, ¿quién gestionaba el ayuntamiento? Roberto Salcedo, es decir, el PLD. Fíjate que es un Todos modelo han hecho lo mismo. que han hecho lo mismo todo y que ha sido el mismo camino, y es lo que nosotros insistimos, que no había diferenciación entre lo que planteaba el PLD o lo que planteaba el PRM en términos de lo que necesitaba la ciudad, en términos globales, porque al final, en el momento en que nosotros estamos ahora, es que la ciudad de Santo Domingo, lo cierto es que está atada hasta el 2023 a unos contratos de recogida de basura que perpetúan este modelo de desarrollo que es insostenible y donde la basura sigue siendo vista como un contaminante, como un problema y no como una oportunidad. Entonces, parte de las cosas que yo he planteado que deben hacerse y que la alcaldía del Distrito Nacional tendría que comenzar a empujar, lo dije desde que comenzaron la humareda. La alcaldía del Distrito Nacional tiene que llamar a todos los alcaldes del Gran Santo Domingo, sentarlo con diálogo y más diálogo, para poder entonces generar un acuerdo por una nueva mancomunidad, para unificar recursos técnicos y económicos, pero sobre todo también el nuevo Consejo de Regidores que ha sido electo debe someter la revisión de esos contratos de recogida de basura para que nosotros podamos comenzar a cambiar el modelo. Es decir, Duquesa no se trata solamente de apagar el fuego ahora, Claro, claro. A tener el problema más sino de que resolvamos este problema, claro, resolver este problema de manera definitiva, porque hoy lo estamos sufriendo, pero recuérdate que en el 2018 también hubo una humareda de Duquesa y cada 2 años, cada año se da la misma situación. Más allá de si es una trama o no, que yo creo que hay una trama para incendiar Esa esto. sería la segunda pregunta, pero nos vamos a ir a la pausa antes. Se habla mucho de que esto pudo haber sido adrede porque conviene a alguien. Bueno, ¿cuál es tu opinión y a quién podría convenir esto? Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Continuamos con esta entrevista con Bartolomé Pujols, representante de El País que Queremos, pasado candidato a alcalde por esa organización y Alianza País. En esta ocasión hablamos del vertedero de Duquesa, en ocasión pues de todo este problema que enfrentamos principalmente los dominicanos de la parte noreste, ¿verdad? De la parte de la capital, de la ciudad capital, de Santo Domingo, y también parte de los habitantes de Santo Domingo Norte con este incendio. Bartolomé, hablábamos pues de todo este proceso que nos parece muy dudoso, es muy difícil de entender qué es lo que está pasando. En primer lugar, con la propiedad de los terrenos del vertedero de Duquesa, que esta firma, la JUM, dice que es de ellos, sin embargo, se ha probado que estos papeles no están en orden. Entonces yo te preguntaba, ¿cuál es
la verdad de todo, porque se dice con este incendio último de estos días pasados, se dice que puede haber manos ocultas, que a alguien le puede convenir esto y que pudo haber sido provocado. ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo primero es que nosotros, hay indicios para, para pensar que sí, que hay manos criminales detrás de esto. Yo creo que quienes tienen que más que decir esto son técnicos, los cuerpos de bomberos que están interviniendo, expertos en este tipo de siniestros. Sin embargo, por las características de por dónde iniciaron los juegos, se puede determinar que además fue de noche, las bajas temperaturas que hay en las noches, no fue algo espontáneo. Y mientras nosotros estamos grabando esto, por ejemplo, en el vertedero de Rafey también se acaba de incendiar y antes de Duquesa el vertedero de Jaina también estaba prendido. Ahora, yo creo que cuando se dice esto, porque quienes han planteado esto sobre todo son las autoridades, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública, y me preocupa estas declaraciones que se quedan en el aire, es decir, que no reciben la respuesta por parte de las autoridades que están llamadas a investigar y a llevar esto hasta las últimas consecuencias, en este caso el Ministerio Público. Pero también este argumento y esta situación yo creo que nos también sirve para un elemento de distracción, porque nos distrae de lo fundamental, que es cómo nosotros cambiamos el modelo. Porque imagínate que agarren y apresen a quienes hayan apresado, de quienes hayan cometido esto, pero el modelo permanece igual. De lo que se trata es de cómo nosotros evitamos arrancar de raíz en este momento el problema del vertedero de Duquesa y el modelo de desarrollo al que responde este tipo de vertederos a cielo abierto. Yo creo que sí, que ciertamente las hipótesis que se manejan es que incendiar el vertedero beneficia de alguna manera a quienes están tratando de quedarse con estos terrenos. Yo no quiero apresurarme porque, vuelvo y digo, son quienes están llamados a hacer las investigaciones que tienen mayor facilidad, tanto que tú como que yo, de llevar esto a las últimas consecuencias y de poder investigarlo. Yo ni siquiera he podido ir al vertedero por las condiciones en las que estamos y en las que no se nos permite. Pero lo que sí quiero llamar la atención de la ciudadanía es a que prestemos atención a, yo creo que el problema de fondo, y es más allá de que se arresten a quienes hayan iniciado este fuego, este incendio que provoca un gran pasivo ambiental, vámonos a la raíz de cómo hacemos que desaparezca Duquesa, de cómo acabamos con los vertederos de cielo abierto, de cómo nosotros como ciudad, como país, tomamos una decisión hacia una república sostenible, que comience a generar una economía circular de aprovechamiento de los residuos sólidos. Y sobre todo, yo creo que la oportunidad que da este tema del vertedero de Duquesa de cara a las elecciones que tenemos en julio ahora es la de lograr que los candidatos a diputados, los que se quieren reelegir o los que son nuevos, así como a nivel presidencial y también los candidatos a senadores, asuman un compromiso por una agenda por el medio ambiente, una agenda por una nueva economía, una agenda por un nuevo modelo de desarrollo, porque precisamente lo que está en juego es eso. Y esto de alguna manera ha permitido que la ciudadanía se empodere frente a un problema que no estaba viendo, pero que cada vez que se incendie, entonces el problema se nos mete en nuestra casa. Fíjate que se nos mete en el momento más inoportuno, en un momento donde estamos frente a una pandemia que, dicho sea de paso, afecta y genera afecciones respiratorias. Entonces, sumado a este tema, porque no se trata, es un smog altamente contaminante el que se está produciendo en Duquesa. Entonces, yo lo que creo que eso lo que debe servir es para marcar esa agenda y sobre todo para obligar a los actores que quieren representarnos y a los que han resultado electos a que tomen una decisión definitiva para que Duquesa no siga por el mismo camino. Cuando tú hablas, Bartolomé, de un cambio de modelo, esta es una frase que se aplica a todo lo que está funcionando mal. ¿Tú te refieres al cambio de modelo de vertedero a cielo abierto? ¿Te refieres a el tipo de relleno sanitario? ¿Mantener este vertedero ahí o definitivamente sacarlo de Duquesa? Porque también se ha planteado que el problema es económico, que los ciudadanos no pagan suficiente dinero por la recogida de la basura. ¿Es esto cierto? ¿Es este el problema? Mira, cuando yo hablo de cambio de modelo, me refiero el cambio de tipo de espacios de disposición final es parte del cambio de modelo, pero a lo que me refiero es a esa frase que he utilizado mucho,
de que dejemos de ver la basura como un problema y la comencemos a ver como una oportunidad. Eso implica que nosotros comencemos a entender la basura como fuente de negocio, como fuente de riqueza, como de cómo generamos una economía circular donde tú y yo nos beneficiamos, donde tú y yo entendamos que la basura que tenemos, que nosotros producimos en nuestra casa tiene un valor que se va a traducir en un ingreso no solamente para nuestras economías individuales, sino para la economía colectiva, para los ayuntamientos. Entonces, esto implica también cambiar el modelo, en este caso, el modelo económico. Mira, fíjate que nosotros tenemos en el Congreso desde hace 13 años un proyecto de ley sobre ley de manejo de residuos sólidos y no se ha aprobado. ¿Por qué? Por los intereses que toca. ¿Por qué? Porque eso implica, por ejemplo, vemos cómo se han comenzado, uno de los grandes enemigos hoy del planeta es el plástico. Ahora, eh, tú y yo, que vamos a un supermercado, o quienes nos están viendo, y van y toman un producto de la góndola, no tienen la culpa de ese plástico que están consumiendo. Sí, podemos generar hábitos de consumo para ir desestimando el uso del plástico, pero esa góndola a la que nosotros fuimos en el supermercado, que tiene un producto plástico, quien produjo ese artículo, lo ha hecho por una política pública que le permite producir eso, pero que no le obliga a hacerse cargo de del plástico que él produce. Entonces, nosotros tenemos que aprobar esa ley de manejo de residuos sólidos para poder tener un ordenamiento jurídico, legal, que facilite este proceso para generar dinero a partir de la basura. Pero sobre todo... En cuanto a esta ley del plástico, yo veo que hay muchos intereses y se ha dicho que hay muchas personas que trabajan en plástico, muchísimos argumentos. Ahora bien, manteniendo los plásticos menos lesivos al medio ambiente, ¿no podríamos generar leyes que los plásticos no se usen una sola vez? Por ejemplo, las bolsas de los supermercados que son plásticas, si se usan esas mismas bolsas para botar la basura, por ejemplo, porque se coge una bolsa en el supermercado plástica y se compra además otra para poner la basura. O sea que son dos bolsas. Y la de poner la basura no veo que la han eliminado, no, porque se dice que hacerlas degradables, pero esto tiene un costo muy elevado y que yo dudo que las personas vayan a asumir este costo para echar la bolsa de basura. La pregunta básicamente es, ¿estos plásticos no podría concientizarse, si hay mucha publicidad, el mismo gobierno hacerse cargo de esto, que los plásticos no sean de un solo uso? Los mismos tarritos que vienen, hasta los de margarina, si se pudieran reusar de nuevo y demás, pues todo esto haría de que un plástico, si se usa 10 veces, si puede, ¿no? Si el tipo de plástico ya no es lo mismo y ya son 10 envases menos a botar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo que nosotros hemos dicho, se necesita una ley de manejo de residuos sólidos que, entre otras cosas, también cree un impuesto al plástico de único uso. Porque lo que podemos decir, bueno, tú tienes la opción, pero tienes que pagar por eso. Porque tú no tienes un derecho a contaminar. O sea, nosotros no tenemos derecho a contaminar. Ahora, lo que nosotros hacemos es con él, si tú quieres utilizar, porque aquí nosotros vamos al supermercado y nos dan fundas plásticas, pero en la mayoría ya de los países, tú vas a un supermercado y tú tienes que pagar por la bolsa. Y mucho de lo que ocurre es que te dan bolsas de papel, es decir, bolsas que pueden ser... Y es cierto que hay una primera inversión que para que sean bolsas biodegradables que cuesta, pero hay recursos para eso. Y sobre todo, a mediano y a largo plazo, el ahorro que nos hacemos en términos medioambientales es muchísimo mayor. Y es No, muchísimo mejor. definitivamente, es muchísimo mayor, pero la cosa es que las familias tienen un presupuesto X y si van poniendo, simplemente no lo van a poder hacer. Por eso Claro, mi inquietud de que al menos la usen porque no es lo mismo comprar dos fundas que comprar una. Entonces, por lo menos que se use por, más de una vez. por eso una de las cosas que nosotros planteamos de las propuestas que hicimos fue, por ejemplo, el Ayuntamiento del Distrito Nacional en el 2019 gastó 207 millones de pesos en educación. La ley establece que ellos tienen que dedicar el 4% de su presupuesto al presupuesto municipal. Y nosotros hemos dicho, como esto es un problema tan grave, el tema de la lucha por el plástico, la lucha contra la basura, era que el ayuntamiento dedicara el 50% de ese presupuesto, es decir, 103.5 millones de pesos, a campañas y programas para que la gente entienda los beneficios colectivos e individuales de aprovechar la basura. Vuelvo y digo, la gente puede, esto tiene que también estar atado al proceso de origen de producción de la basura, porque si nosotros
No comenzamos a clasificar la basura en nuestra casa, pero para eso necesitamos campañas educativas, necesitamos programas que nos enseñen a distribuir esto, y que además los camiones que vengan, que los recojan y que hagan la disposición final, lo puedan hacer de forma en que se aproveche. Nosotros no vamos a avanzar a eso. Yo creo que sí necesitamos un impuesto al plástico de único uso. Yo creo que, mira, aquí a principios de año se lanzó una iniciativa que se llama NUBI, que es la alianza privada más importante que se ha lanzado para enfrentar el tema del plástico, para crear una industria de reciclaje en torno al plástico. Son empresas que producen plástico y que se han organizado, y hay que reconocer esto, han hecho un aporte entre todas ellas de un presupuesto inicial como de $25 millones para ellos mismos hacerse cargo del plástico que ellos producen. Y eso es importante, pero eso necesita el complemento público, es decir, necesita de que además lo que nosotros hemos dicho es, si nosotros seguimos planteando las cosas como la vemos, la basura va a seguir siendo visto como un pasivo incluso para nosotros. Lo que estamos diciendo es que la basura que tú clasifiques en tu casa, la basura que yo comience a clasificar en mi casa porque me enseñen, por las campañas que comenzamos a aprender, porque están atados a un nuevo modelo, la gente entienda que esa basura tiene un dinero, que el kilogramo de basura que yo produzco diario en mi casa, yo sé que tenga un valor, que sea poco mucho, pero que me va a servir. Por ejemplo, como está pasando en otros países donde, por ejemplo, en los mercados existen máquinas donde tú puedes ir y llevar botellas de plástico y recibes un crédito por eso, para utilizarlo en el mercado. Es decir, que tú te estás viendo, o sea, te incentiva a que tú puedas ser parte de la solución, porque si solamente llamamos a la conciencia o a la virtud, no vamos a poder hacer un cambio en gran escala, porque no es cierto que en una sociedad consumista e individualista como nosotros vivimos en el mundo, todos por virtud y por conciencia nos vamos a promover. Por eso hay que entender que si no hay un régimen de incentivos que haga entender que la gente va a recibir recursos por aprovechar la basura, no vamos a poder avanzar hacia un modelo de A mí desarrollo me llama sostenible. la atención, Bartolomé, cuando voy a países principalmente europeos, que si yo veo una botellita plástica en algún sitio, incluso en el zafacón, inmediatamente veo a alguien que viene y la recoge, que no es de la limpieza, sino personas que se dedican, me parece que a venderlos. ¿Será por esto que dices que tienen un fácil recambio, vamos a decir, económico estas botellas? Y veo que el plástico parece que no es un problema para estas sociedades. No, claro, porque hay todo un modelo organizado en torno a cómo aprovechamos la basura, en cómo la vemos. Mira, fíjate, si tú, guardando las distancias y las diferencias políticas y culturales, pero en Suecia, por ejemplo, se aprovecha el 100% de la basura. Ellos incluso importan basura de otros países para poder darle un uso alternativo. Es decir, ellos compran basura afuera para poder utilizarla para múltiples alternativas de aprovechamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, en Duquesa, intervienen alrededor de 1.200 buzos que son los que están ahí haciendo la clasificación de la basura en condiciones, tú te puedes imaginar, totalmente insalubres, totalmente indignas. Cambiar el modelo implica incluso dignificar a esos buzos y a todas las familias que se benefician de este trabajo, pero sobre todo para poder garantizar seguridad social, derecho al trabajo digno, la posibilidad de que puedan recibir recursos de una manera en donde ellos puedan salir protegidos, no como están ahora, que están a la suerte de Dios. Bartolomé, yo, bueno, desde hace años he escuchado y me han explicado que la basura es un negocio. Sin embargo, también he hecho entrevistas, de hecho, recuerdo que hice una, creo que fue en el 2017, 2018, 2017, cuando hubo este gran problema de Duquesa, y me decían que no era negocio la basura con este costo que se pagaba en el país, y que más bien era un negocio para quebrar. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Mira, lo que pasa es, el modelo como está ahora mismo, es verdad que es un modelo que no es atractivo, porque aquí solamente se aprovecha casi el 5% de la basura que se produce. Ahora, y está esta situación de que las alcaldías no pagan, etcétera, etcétera. En el modelo que se plantea, es un modelo en donde se elimina o se busca eliminar la discrecionalidad de los gobiernos locales en lo que tiene que ver con el pago. Por ejemplo, de manejo, de tratamiento de residuos. Esto implica que sería una por todos los ayuntamientos. Esto sería a través de un fideicomiso, que implicaría que todas las
alcaldías, no ocurre ahora es que, por ejemplo, las alcaldías, por un tema de clientelismo, o llegan a unas elecciones y comienzan a disponer el dinero que reciben de recogida de basura para fines políticos o para otros fines. De lo que se trata es de crear un modelo donde podamos comenzar a especializar estos fondos para que los inversionistas puedan tener el interés de invertir. Dicho sea de paso, hay muchos inversionistas extranjeros y hay mucha cooperación internacional en este sentido, que hay muchos fondos verdes que están dispuestos a invertir en soluciones de este tipo a gran escala para que nosotros, para que las ciudades puedan avanzar hacia un modelo de desarrollo verde, es decir, desarrollo ecológico, de donde se puedan generar economía circular. Lo que se necesita es un liderazgo, como te dije, creativo, proactivo, y es lo que nosotros decimos que forma parte de la nueva política, un liderazgo que salga a darle el frente a esto, a tocarle las puertas, pero sobre todo a intentar hacer las cosas de forma distinta. No tenemos que Aquí ir los... a la pausa. Sí. Volvemos enseguida. Continuamos en este programa Contexto con Bartolomé Pujols hablando sobre este problema en el vertedero de Duquesa y el recogido y la recogida de basura en general que tenemos en nuestro país. Y digo nuestro país ya englobándolo todo porque, bueno, no hay clasificación de la basura. Los vertederos, aquí decía Bartolomé que hay unos 350 vertederos y todos tienen problemas, que se incendian, que tienen problemas con cómo se acumulan estos residuos, si son por relleno sanitario, cómo se hacen. Bueno, es un problema bastante fuerte y de hecho muchas veces tampoco los camiones de basura tienen una recogida eficiente. Bartolomé, tú te has acercado en este caso a la nueva alcaldesa de del Distrito Nacional y has tenido algún intercambio sobre estos planes de cambio de modelo que tú has esbozado. Mira, nosotros dijimos siempre que nuestra candidatura servía para dos cosas, o para transformar la ciudad o para defenderla. Y nosotros, desde que arrancó este tema, cuando pasaron las elecciones, que felicitamos a la alcaldesa electa, pusimos a disposición nuestro plan, pero sobre todo hace menos de una semana, nosotros hicimos un posicionamiento público en donde planteamos una ruta para poder comenzar a resolver esto y lo pusimos a disposición de la alcaldía. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de acercamiento de parte de la alcaldía. No esperamos que se dé ese acercamiento porque esperamos equivocarnos, pero no creemos que no hay un compromiso con un cambio de modelo. Y eso lo digo por aquello que decía al principio, de que solamente hay que fijarse que la alcaldía saliente del Distrito Nacional renovó unos contratos de recogida de basura a mediados del año pasado, saliendo ya de la administración, atando esta ciudad hacia el año 2023. Y la alcaldesa actual fundamentó toda su campaña en continuar con el buen camino, que en este caso con el mismo camino. Entonces, no creo que la alcaldía tenga el compromiso, en este caso, de solicitar, por ejemplo, la revisión de esos contratos, de instruir al Consejo de Regidores a que revisen esos contratos de recogida de basura para comenzar a cambiar el modelo. Nosotros vamos a insistir y hemos dicho que yo creo que parte de lo que implica la nueva política es tener la humildad de escuchar. Nos preocupa, si bien sabemos que la alcaldía tiene poco tiempo, tiene al menos 2 semanas en el cargo, estamos convencidos que es en los primeros días donde se ve el talante de una gestión. Y la respuesta que se ha dado desde la alcaldía es la de seguir pasando la pelota al gobierno central. Y yo creo que no es momento de pasar la pelota, sino de atraparla. Yo creo que el problema precisamente ha estado en lo que nosotros tanto dijimos en la campaña, de que el gobierno central ha ido quitándole funciones a los gobiernos locales y de que es el momento que los gobiernos locales recaten sus competencias. Por eso nosotros hablamos de una nueva mancomunidad, es decir, una mancomunidad que no esté narigoneada por el gobierno central, que el poder se pueda descentralizar y que para eso tenga mayor participación los gobiernos locales y los ayuntamientos en la resolución de estos problemas. Los Nosotros vamos a ayuntamientos seguir. tienen muy poco presupuesto hasta ahora, manejan muy poco presupuesto, Bartolomé. Claro, pero incluso luchar por más presupuesto implica de la unificación de los gobiernos locales en torno a esta lucha.
Porque ahora, por eso digo, si el Ayuntamiento del Distrito Nacional trata de enfrentar este tema solo, no va a llegar muy lejos. Ahora, si se unifica, si tú te fijas, todos los presupuestos de los ayuntamientos del Gran Santo Domingo unificados hacen 10.000 millones de pesos. Es decir, es un gran presupuesto conjunto para poder enfrentar grandes problemas y sobre todo para tener una posición de peso frente al gobierno. O sea, esos técnicos económicos y políticos en este momento para resolver esto. Nosotros vamos a seguir planteando estas ideas y esperamos que, sin esperar ningún tipo de reconocimiento a cambio, que la alcaldía la asuma, porque al final de lo que se trata es de que podamos solucionar esto y de que no nos sigamos ahogando en basura, de que no nos sigamos contaminando, de que no sigamos frente a una ciudad que cada día es menos humana y más insostenible. Bartolomé, hemos visto que en estas elecciones pasadas la figura del regidor tomó una preponderancia distinta. También influyó que el regidor se votaba directamente. Todas las veces anteriores el regidor era arrastrado por el síndico. De hecho, recuerdo que hace años el regidor tampoco era una figura que ganaba un sueldo. Al principio el regidor era honorario, era así, ¿no? Era honorífico, tengo entendido. Bueno, la pregunta es, Sí, así es. ¿hasta qué Sí. punto? Hoy sí, hoy gana. Claro. ¿Hasta qué punto todavía en la pasada periodo que no se votaba directamente, los regidores estaban haciendo una función específica, vamos a decir la mayoría, porque han tenido hasta ahora muy bajo perfil y el regidor es una figura clave en un buen desempeño de un ayuntamiento. Primero, lo tuvieron en el gobierno pasado, en el periodo pasado, por poner el ejemplo más cercano, y tú crees que a partir de ahora, ya que fueron electos, tendrán una acción más decisiva en lo que es ese gobierno municipal. Mira, la administración pasada, en lo que tiene que ver con consejos de regidores, fue uno de los peores consejos de regidores que yo creo que ha tenido el Ayuntamiento del Distrito Nacional, porque fue básicamente un sello gomígrafo del alcalde de turno. Y por tanto no asumió, como en otras ocasiones, luchas fundamentales en torno a este tema. Hay que decir que todo este tema, por ejemplo, de la JUN, quien protagonizó esta denuncia y esta lucha fue el regidor Waldis Taveras, regidor del PRD, en aquel momento, que fue que lo dejaron solo y quien llevó esto a todos los espacios y que evidenció y demostró lo fraudulento del proceso de adquisición de estos terrenos de Duquesa. Ahora, yo creo que en este momento, y esto es importante para la ciudadanía y para la población, es que mucha gente votó por un regidor, o sea, tuvo la oportunidad de votar por un regidor, entonces tiene la posibilidad ahora de auditar, porque lo que ocurría antes era que como no había voto, preferencial al regidor, la gente no sabía quién era su regidor. Ahora la gente tuvo que votar de alguna manera por uno u otro regidor y por tanto tiene forma de exigirle y meterle presión y de auditarlo con ese voto que ejerció. Y yo creo que eso es, y esa es mi principal invitación sobre todo, porque eso es lo que nos da más fuerza, porque ahora los regidores están expuestos, porque si bien hubo muchos votos que se dieron solamente a los partidos, pero hay muchos votos que se tradujeron en voto preferencial hacia los regidores. Y este ahora programa sirve de recordatorio a los ciudadanos para que sepan que podemos exigirle a ese regidor que marcamos en la boleta, aunque fue virtual, pero vamos a hacer la fila. Exacto. Es decirle a esos regidores ahora, por ejemplo, yo en un conversatorio que estuve hace unos días y donde estaban dos regidores recién electos del PRM en el Distrito Nacional, les exhortaba a ellos a que, por ejemplo, sometieran la revisión de esos contratos de recogida de basura, que lo verificaran y que iniciaran una discusión sobre este tema para que podamos tomar una decisión. Y lo que quiero decirle es a esa ciudadanía que nos está viendo hoy, que por ese regidor que usted votó, exíjale que haga la revisión del lugar, que exija respuestas sobre el tema de Duquesa, que exija el cambio de modelo, que exija que hagamos cosas distintas, que exija incluso que le hagan caso a las propuestas que se están planteando fuera desde el Consejo de Regidores, porque ese es el papel que ellos tienen que hacer, de representar y de recoger el sentir de la ciudadanía que está fuera del Consejo de Regidores. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad que no teníamos antes de poder saber dónde, primero, dónde depositamos nuestro voto y por tanto, cómo nosotros poder exigirle ese voto. Yo creo que eso va a ser... Bartolomé, el cuerpo de regidores electos en las pasadas elecciones.
respecto al peso de cada Mira, uno. mayoritariamente el PRM, por ejemplo, en el caso del distrito de la circunscripción 1, del Distrito Nacional, que tiene 13 regidores, 8 quedaron en manos del PRM, 4 del PLD y 1 en manos de la Fuerza del Pueblo. Y así más o menos en la misma proporción en la circunscripción 2 que tiene 10 y en la circunscripción 3 que tiene 14, porque todavía hay un reto y hay un reto por delante que es cambiar el sistema electoral, porque fíjate cómo en el caso, por ejemplo, de nosotros, que tuvimos casi un 4%, por ejemplo, en el caso de nuestro amigo Giovanni de Alexandro, que sacó casi 1.700 votos, un gran papel que Sí. jugó, esa gente que votó por esta oferta no tiene representación ante el Consejo de Regidores. Entonces, hay regidores que incluso sacaron menos votos que nosotros, pero que entraron porque iban por un partido grande y como hay un método, que es el método de ON, arrastra a esa cantidad de regidores. Además de que este método del cual hablas, que no tenga que votarse el regidor del mismo partido que el alcalde, Claro, también que equilibraría mucho, por como, ejemplo, este cuerpo claro, de regidores. eliminar el Llamaría. arrastre, eliminar el Claro. Yo arrastre, creo por que eso es ejemplo. muy importante, muy. Claro, como pasó ahora con el tema de diputados y senadores, que eso permite que haya un equilibrio entre el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, Es la razón de ser, porque si son del mismo claro, partido, pues ¿para qué tener dos gastos? Entonces, si es del claro. mismo partido, lo que deberíamos es eliminarlo. Se nos acabó el tiempo, Bartolomé. Ha sido muy, muy bueno conocer todos estos análisis que has hecho sobre el vertedero de Duquesa. Es un problema antiguo que hemos analizado en otras épocas que ha habido incendios y que esperamos que en esta nueva coyuntura política se tomen, como tú dices, unas decisiones más acorde con lo que sería un modelo en el cual la basura represente un valor y no un problema. Gracias, Bartolomé. Gracias, Mónica. Amigos, a ustedes, hasta la próxima. Será hasta mañana.